Celia Maya pretende cobrar su pensión por jubilación otorgada por el Poder Judicial de Querétaro y su sueldo como consejera de la Judicatura Federal, con lo que sumaría más de 368,000 pesos mensuales, sumando los 206,948 pesos de su sueldo y los 485,148 pesos trimestrales que recibe por concepto de su pensión. La exmagistrada Celia Maya ya tomó protesta e insistió en que seguirá cobrando su pensión y su sueldo y que está permitido por la ley. Mi pensión es un derecho que tengo por haber trabajado más de 40 años, 44 años en el Poder Judicial, como todo trabajador que ha trabajado su vida y le dan una pensión. Yo la tengo. Hoy me voy a contratar en otro lugar. Eso es otra cosa. Son dos cosas muy distintas. ¿Tendrá dos ingresos? Tengo. Entonces, si tú tienes un comercio, ya nadie te debe dar trabajo si eres un profesionista. Mientras que la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce Villa, había señalado que no se podía tener doble ingreso de acuerdo a la ley, por lo que la ex magistrada debería de informar al Poder Judicial de su nuevo cargo para suspenderle la pensión. De acuerdo con el artículo 132 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro, sí se tendría que suspender la pensión, señaló José Luis González Godínez, coordinador de la Casa Obrera de Querétaro, abogado laborista, sindicalista y especialista en derechos laborales y sociales, quien añadió que tendría que ser el Poder Judicial quien debe tomar la iniciativa para realizar el proceso administrativo para retirarle la pensión. Aquí quien debe de tomar la iniciativa es el Tribunal Superior. Es decir, bueno, ya tengo conocimiento de que te reincorporaste al servicio público, que saliste del estado de vulnerabilidad, que es una condición y la motivación para que se te otorgara la jubilación, y de acuerdo al artículo 132 de la ley que te concedió ese derecho, te lo suspendo. Ahora, si ella pudiera invocar, no es que ahora ya estoy en una instancia federal, yo pienso que de manera supletoria se le debe aplicar la ley del ISSSTE, que sí establece claramente que cuando un trabajador se reincorpore a sus labores, un trabajador jubilado, se le tendrá que suspender el pago, los efectos del pago de la jubilación. Entonces es el tribunal el que tiene que actuar en principio, y la magistrada o exmagistrada pues se actuará conforme ella lo considere. El abogado especialista recordó que para otorgar la pensión por jubilación se deben de cumplir con 3 características: la edad, el número de años trabajados y que el trabajador deje de tener una relación laboral, lo que considera un asunto medular, además de que las pensiones se dan porque la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad económica y al volver a trabajar esta vulnerabilidad no existe. La pensión es un derecho de carácter de previsión social. Está dirigida a sectores con un estado de vulnerabilidad específico. ¿Cuál es ese estado de vulnerabilidad? Pues la vulnerabilidad económica. Cuando dejan de tener un empleo, dejan de tener un ingreso. Y ahí es donde opera la aplicación de la jubilación. En este caso, esa condición desapareció, porque la magistrada, la licenciada Celia Maya, ya no está en un estado de vulnerabilidad económica. La ley, el espíritu de la ley, el espíritu del derecho de previsión social protege esa situación, ¿sí? Efectivamente, para acceder al cargo como consejera no establece ninguna situación de que porque sea jubilada no pueda acceder al cargo, sí, pero sí tiene que suspenderse el pago de la jubilación. Pero lo que sucede con la exmagistrada no es el único caso. Los hermanos Juan Martín y Juan Marcos Granados Torres, exsecretario de Gobierno y exsecretario de Seguridad Ciudadana respectivamente, también lo hacen. Es pertinente destacar que luego de la primera declaración de la magistrada Mariela Ponce, se negó a hablar con los medios respecto a las acciones que tomaría respecto a Celia Maya y su jubilación.
Rapidísimo. Yo le quería preguntar sobre el caso Estelia Maya particularmente. A ver, señorita, ahorita pues mi informe, ya informé de ese tema, ya no tengo nada nuevo que informar. ¿Pero ya le notificaron? ¿Ya le notificó? Que no tengo nada nuevo que informar, señorita. Si me preguntan de mi informe, con mucho gusto estoy a su disposición. Si es de otro tema, ahorita discúlpenme, estoy con mi familia. La magistrada es esposa de Juan Martín Granados Torres, quien fue pensionado por el gobierno municipal de Querétaro en 2012, cuando se desempeñaba como coordinador de proyectos en la Secretaría General del Gobierno Municipal de Querétaro. Actualmente es asesor de políticas públicas del gobierno estatal y percibe por ambos conceptos más de 139,000 pesos mensuales, 49,430 pesos de pensión y 89,649 como asesor de políticas públicas del gobierno estatal, de acuerdo a lo publicado por los portales de transparencia del gobierno estatal y municipal de Querétaro. Sucede algo similar con su hermano Juan Marcos Granados Torres, quien fue jubilado en 2013 cuando tenía el cargo de asesor de la Secretaría Particular del Ayuntamiento del municipio de Querétaro y recibe una pensión de 103,407 pesos, más lo que recibe como asesor de municipios como El Marqués y Tolimán, de acuerdo a los boletines emitidos por los gobiernos de esas demarcaciones. Aunque no se detalla el monto otorgado por el gobierno del Marqués, sí lo otorgado el año pasado por Tolimán, pagando más de 42,000 pesos mensuales por sus servicios en la modalidad de honorarios. En este mismo supuesto se encuentra el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, que tiene una pensión de 90,772 pesos mensuales luego de haber sido pensionado en 2014, también por el gobierno capitalino, por haber sido coordinador de estrategia e inteligencia policial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, y que percibe un sueldo de 96,490 pesos mensuales como fiscal general del estado. Los tres funcionarios públicos, cuando entraron al gabinete del gobernador Francisco Domínguez del 2015 al 2021, anunciaron que renunciarían a sus pensiones con base en el artículo 132 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado en algún documento oficial y actualmente aparecen en los archivos de transparencia como que reciben ambos ingresos. Para el abogado González Godínez, el recibir una jubilación o no mientras se recibe un salario como funcionario público por encima de si es legal, debe de observarse desde el punto de vista ético, ya que se pagan con recursos públicos y es algo que claramente atenta contra la ley. Desde luego, se está violando la ley, porque las dependencias, al momento de tener la información de que hay una incorporación al trabajo, tienen que suspender. ¿Sí? Sucede, por ejemplo, en el área privada, ¿no? Que un trabajador que es pensionado por el Seguro Social recibe su pensión al 100% y de repente pues se pone activo, se pone a trabajar en otro lado y lo que hace es no notificarle al Seguro Social para que no le retiren su pensión. Quizás se den estas componendas, ¿no? Que la dependencia diga, pues es que no estaba enterado, ¿no? Que estaba jubilado, ¿no? Pero es una responsabilidad de la dependencia, porque tendríamos que recordar que esos recursos se pagan del erario público, de los impuestos. Entonces sí es una responsabilidad de la dependencia, y de luego es algo que atenta contra la ley, ahí sí, muy claramente. Para el especialista también es un asunto de privilegios, ya que a un trabajador común siempre se le retira la pensión si vuelve a laborar, es decir, cumplen con la ley, pero a los funcionarios públicos pareciera que el cumplir la ley es una opción y no una obligación. Ahí sí se aplica estrictamente la ley, ¿no? ¿Qué pasa en otros casos? Pues la explicación única es que hay ciertas componendas que permiten esas cosas, ¿no? A trabajadores comunes y corrientes se nos aplica estrictamente la ley. Cuando se trata de funcionarios públicos que además son designaciones por intereses políticos o de otro tipo de intereses, pues se les conceden este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que pues responde a esto, ¿no? A componendas entre ellos, a hacerse los distraídos de que, por ejemplo, en los casos que ha mencionado, que puede decir la dependencia es que a mí no me ha notificado formalmente que está jubilado y por eso no le puedo suspender. Pues si es público, ¿no? Todos los casos que te ha mencionado han sido públicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí más bien
es la conducta y actitud de cada una de las personas. La ley es pareja para todos. ¿Cómo se aplica para cada quien? Pues creo que eso es un criterio discrecional. Cabe recordar que todas las pensiones mencionadas se dieron dentro de polémica, tanto la de la magistrada como la de los hermanos Granados y del propio fiscal, esto por los montos como por los años necesarios para obtener la pensión, pero que finalmente se determinaron legales. No solo estas jubilaciones fueron polémicas, sino también la de Jaime Escobedo, ex titular de la UCEBEC, quien aseguraba cumplir con los años a pesar de ser muy joven, por lo que posteriormente se modificó la ley a fin de incrementar los años y poner un monto tope para estas pensiones. Para Presencia Universitaria, Giovanna Espinosa.